Bueno, vamos a desempacar esto, porque a todos desde la escuela nos enseñan una versión muy específica del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, claro. Nos enseñan que caen las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki y listo. Exacto, caso cerrado. Pero hoy tenemos un material en este análisis que es, bueno, es inusualmente breve, pero súper explosivo. Es un solo documento. Ajá. Un extracto de este archivo recopilatorio que llaman Texte-Koye, y sugiere que el gobierno japonés en realidad se rindió por algo aún más aterrador. Y es que eso cambia por completo cómo entendemos 1945. Lo fascinante aquí es, bueno, la estructura misma de la cita. Sí. Porque es solo una oración, pero nos obliga a cuestionar toda la narrativa oficial, enfrentando el concepto de la bomba atómica con un miedo geopolítico que rara vez se discute. Es que la premisa suena hasta contradictoria. O sea, para cualquiera de nosotros, un arma que borra una ciudad del mapa en, no sé, en un par de segundos, es el límite absoluto del terror humano. Totalmente. ¿Qué podría superar eso en la mente del Consejo Supremo japonés en ese momento histórico? Bueno, para entender la causa real, tenemos que separarnos un poco de la tragedia humana y entrar en la lógica fría de los líderes militares de la época. Ok. Porque para agosto de 1945, Estados Unidos ya había arrasado decenas de ciudades japonesas. Con bombas incendiarias, ¿verdad? Exactamente. Tokio, por ejemplo, quedó en cenizas mucho antes de Hiroshima. Wow, sí. Entonces, esta destrucción urbana masiva ya estaba, digamos, asimilada en su cálculo estratégico. No era algo nuevo. O sea que ya estaban acostumbrados a perder ciudades enteras. Suena horrible decirlo así, pero Sí, suena insensible, pero así pensaba el alto mando. Y el texto nos insinúa que lo que verdaderamente desató el pánico, el verdadero factor aterrador, ajá, fue la repentina entrada de la Unión Soviética a la guerra en el Pacífico. claro, porque Japón, si no me equivoco, ellos tenían un pacto de neutralidad con los soviéticos en ese momento. Sí, así es. Y los líderes japoneses tenían la esperanza de que Stalin mediara en un acuerdo de paz condicionado con los aliados, o sea, para no tener que rendirse de forma incondicional. Exacto. Y el 9 de agosto esa esperanza colapsó por completo. Ya, Los soviéticos rompen el pacto e invaden Manchuria con más de 1 millón de soldados. ¿1 millón? Sí, aplastando al ejército imperial en Asia continental de un solo golpe. Entonces, para el liderazgo en Tokio, las bombas atómicas estadounidenses significaban más destrucción material, Claro, más de lo mismo para ellos. pero la invasión soviética significaba algo mucho peor. Significaba la aniquilación total del Estado y de su sistema imperial. A ver, me detengo ahí para presionarte un poco con esto. Dime, Porque suena a que estamos diciendo que las bombas atómicas fueron un detalle menor. entiendo por qué suena así. O sea, ¿no es peligroso o hasta insensible reducir el impacto histórico de Hiroshima y Nagasaki a una simple destrucción material frente a un movimiento político? Es una tensión importante. Y no, no estamos minimizando el horror nuclear bajo ninguna circunstancia. Claro, el sufrimiento civil fue absoluto. Exacto. Lo que esta frase de Texte-Koye nos obliga a hacer es separar el horror humano del motivo político, de la rendición. Ok, ya veo hacia dónde vas. Porque si los soviéticos tomaban Japón, el país se dividiría, como terminó pasando con Alemania o Corea. Claro. Y el emperador Hirohito probablemente habría sido juzgado y ejecutado. ¡Wow! En cambio, rendirse ante los estadounidenses les abría una pequeña ventana para preservar su estructura de poder. Las bombas atómicas les dieron la excusa perfecta para capitular. La excusa perfecta. Sí, porque así no tenían que admitir ante su pueblo que su estrategia militar había fracasado estrepitosamente frente a los soviéticos. Entiendo. En el fondo, salvaron las apariencias. Exactamente. Es como, imagínate una gran corporación que está a punto de quebrar por meses de mala administración financiera. Ajá. Pero de repente llega un desastre natural que destruye sus oficinas principales. Sí. Los directivos entonces le echan la culpa al huracán porque es una fuerza incontrolable, ocultando que la verdadera causa de la ruina era totalmente interna. Claro. Las bombas nucleares fueron ese huracán para Japón. Esa analogía captura perfectamente el cálculo detrás de la tragedia. La frase de este documento juega con nuestra percepción, o sea, Totalmente. asume que vemos el hongo nuclear como el pináculo del miedo, pero altera nuestra escala al mostrarnos que, para un imperio a punto de caer, Sí. perder la soberanía nacional y la figura de su Dios viviente era ese algo aún más aterrador. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Por qué la historia necesita ser reevaluada con preguntas tan oscuras?
Digo, esto nos cambia por completo la forma de procesar lo que sabemos. Es que nos enseña a no consumir la información de forma pasiva. Claro, leer simplemente que la guerra terminó por un arma revolucionaria es una narrativa limpia, ¿no? Directa. Exacto. Pero entender la mecánica real de la rendición, ver este tablero de ajedrez entre soviéticos y estadounidenses cerrándose sobre Japón, requiere que miremos mucho más allá de las explosiones para encontrar la verdadera causalidad. Lo cual nos deja con una pregunta bastante incómoda para llevarnos hoy. A ver, dime. Si conectamos esto con el panorama general, si el evento más destructivo en la memoria humana pudo servir, al menos en parte, como una justificación política para evitar una amenaza geopolítica aún mayor, Ajá. ¿qué otras verdades absolutas en nuestros libros de historia están ocultando realidades mucho más complejas y aterradoras que aún no hemos descubierto? ¡Wow! Eso sí que te deja pensando.